Lo que vivió mi mamá, después lo viví yo. Yo pensé que nunca lo iba a vivir, yo pensé que nunca iba a sentir que alguien me golpeara, ¿sí? Y para mí eso fue tenaz. Cuando yo me enamoré a los 18 años con el papá de mis hijos, yo pensé que había encontrado la felicidad y que yo iba a ser feliz, pero no, la vida no me golpeó de esa manera. Cuando nació Lice Tatiana, nosotros nos fuimos a vivir juntos y hasta ahí era un amor, era especial, era lindo. Pero ya como al año de vivir juntos, él se convirtió en una persona muy agresiva. Nosotros nos separamos por un tiempo, él se fue para su casa de su mamá, yo me quedé con la niña, después él fue, pidió perdón, que él nos amaba, volvimos a anudar nuestros amores, pero ya después, cuando yo ya me junté por segunda vez, ya teníamos los 2 niños y todo eso, yo creí que todo iba a cambiar, pero todo fue para atrás, todo fue peor, porque fue donde él consiguió otra mujer, donde me empezó a golpear. Una noche me llevó casi, yo lo fui a buscar a la casa de la otra mujer porque tenía el niño enfermo y lo fui a buscar y me llevó desde la casa del amante donde estaba hasta la casa donde vivíamos a golpe. Y yo, por contar que nadie se enterara, yo me lo aguantaba callado y lloraba callada. O si no, él me golpeaba mucho en la cama cuando dormíamos, pues yo prefería acostarme a dormir y que él me golpeara allí en la cama, pero que mis niños no se enteraran que yo estaba viviendo todo eso, porque para mí eso era muy vergonzoso, pero también era muy duro que mis hijos se dieran cuenta de que él me golpeaba de esa manera. Hubo una noche que él me golpeó tanto, tanto en la cama que yo lloraba y lloraba y estaba dando el pecho al bebé, Andrés. Y él me estaba golpeando en la cama y fue tanto los golpes que me dio que yo me quedé un rato y le dije, por favor, no más, no más, no te digo nada más, no me des más. Cogí al niño y lo arreglé, eran como las 3 de la mañana y a esa hora me fui a la casa de mi mamá. En ese tiempo Tumaco no era peligroso, no podía andar de noche. Y entonces yo llegué a casa de mi mamá y le dejé al niño y me volví a la casa. Mamá me dijo, ¿pero por qué te vas? Yo le dije, no, es que voy a arreglar un asunto. Y llegué a la casa y él estaba ahí y me dijo, ¿ya le fuiste a decir a tu mamá? Le dije, no le dije nada, pero vamos a arreglar este asunto ya. Yo le estaba diciendo a conciencia. Cuando yo vi que le agarró una arma, un machete, y me empezó a dar con el machete. Yo le preguntaba que qué le pasaba, que por qué me daba, pues yo me daba miedo meter las manos porque pues que me fuera a cortar. Entonces yo le metía los brazos así, por eso tengo estas cicatrices en los brazos, en la pierna aquí, porque esos fueron los machetazos que él me pegó, horrible. Y yo cuando me vi sangrando, vi las paredes llenas de sangre. Fue tanto, tanto lo que yo me asusté, que yo creí que esa noche él me iba a matar. Y yo no sé cómo yo, ni sé cómo me le solté y lo tiré. Yo no sé de dónde saqué fuerzas. Y yo lo lancé a él y le dije, basta, ya no más. Y empecé a gritar, ahí sí, ya grité. Y fue donde ya las vecinas, un vecino metió las puertas adentro y yo gritaba, por favor, ayúdenme que me va a matar, me va a matar. Y cuando entró un vecino y me vio toda llena de sangre, vio las paredes llenas de sangre, dijo, vecina, venga. Y ahí me sacaron y todo y avisaron a mi familia. Y ya llegó mi familia y él parecía como un loco, con el machete en la mano. Y sí, y después de eso yo ya dije, yo no vuelvo más contigo y no vuelvo más. Y ahí fue donde yo ya tomé la decisión. Pero también al momento era duro porque yo no tenía un empleo, no tenía nada, no sabía cómo iba a sacar adelante 2 hijos. Era un bebecito de 6 meses con una niña de 2 años. Entonces era algo que yo ni siquiera yo sabía qué iba a pasar con toda mi vida. Vino un trance donde yo me bloqueé totalmente, donde yo tuve ciega por 48 horas porque no quería ver la realidad de mi vida.
No quería ver que a mí me estaba pasando lo que a mi mamá le había pasado y que yo lo estaba viviendo en esos momentos y no lo quería ver, quería como volverme yo misma loca, quería salir corriendo. Yo quise tantas cosas allí, pero mi mamá me dejó y mi mamá ya solo me dejaba que llorara y llorara y llorara porque ella lloraba también a mi lado. Ella decía, mi mamá me decía, mija, yo nunca quise que usted viviera lo que yo viví, pero usted nunca nos dijo nada y eso fue verdad. Yo nunca le di a mamá lo que yo estaba viviendo. Nunca le dije cómo él me pegaba, cómo me maltrataba. Y lo peor que cuando me pegaba, entonces iba y me usaba sexualmente a la fuerza. Por eso yo a tantas cosas aprendí que a veces siempre dicen que las violencias sexuales solamente se dan ahora dicen en el marco de conflicto armado. No, las violencias sexuales también se dan dentro de las parejas, porque él a mí me violaba cuando quería, como quería, y me usaba a la fuerza. Me golpeaba y después que me golpeaba me usaba. Y entonces cuando dormíamos juntos, cuando yo no quería, pues estaban los niños ahí, pues yo tenía que ceder para que los niños no escucharan. Si un vacío grande en mi corazón que yo tenía fue el que me hizo falta un papá. Créeme que siempre quise tener un papá. Entonces yo nunca quería que mis hijos crecieran sin papá y por eso yo al comienzo me aguantaba todo eso. Pues mirando cómo fue el papá de mis hijos conmigo y analizándolo como él era, parecía como si fueran dos personas muy diferentes. Pero yo digo que les faltó, no sé, yo siempre le decía a él que a él le había hecho falta mucho amor, porque él se crió, pues, también sin mamá, porque la mamá hubo un tiempo que también tuvo que irse por el maltrato físico que le daba también el papá de él a ella. Y entonces yo siempre le decía a él que a él había hecho falta mucho amor en su vida.